Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. Por aquí desde Perú, Carlos, desde Ecuador, mi gran amiga Meli. Siempre Hello. somos amigos. Nos es un poco complicado coordinar nuestros tiempos para poder grabar los podcasts. Siempre tratamos de poder hacerlo. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a comprometernos con hacerlo más seguido, de todas maneras. Ahora sí, Ahora porque sí. siempre... A ver, Meli, para darte la palabra. Siempre, cada vez que a alguno de los dos nos aparece algún tema en la cabeza, nos comunicamos para decirnos, oye, hay que hablar esto en el podcast, y de ahí lo complejo es coordinar, pero nada, creo que está en nosotros, así que empecemos con hoy. Sí, bueno, es que para nosotros es bastante complicado por el tiempo de trabajo y bueno, nuestras cosas de la vida. Pero siempre se nos ocurren temas y lo comentamos y decimos ya para el siguiente episodio. Así que aquí estamos. Vamos a tratar de ser lo más frecuentes posibles, aunque de verdad se nos dificulta, pero bueno, aquí estamos para ustedes. Hoy traemos un tema súper interesante que Así, creemos que a ustedes les va a ayudar mucho, que es súper común, que es como lo que más escuchamos como entrenadores y una de las causas o una de las razones por las cuales los perros llegan a nosotros, ¿ya? Y es el que jalen la correa, que es algo recontra, recontra, recontra común y súper como se escucha todo el tiempo. Queremos hablar justamente de eso hoy día. tal cual. Sí, y podemos empezar comentando algunas cosas. De repente empiezo yo con un speech que siempre uso, que es en base a lo que considero, leído en algún momento, pero sobre todo en base a mi experiencia trabajando con perros y lo que veo comúnmente. Para mí, uno de los motivos principales por los cuales los perros, porque creo que estadísticamente hablando, si salimos a la calle, la mayoría de perros no usan bien la correa. Cuando decimos correa nos referimos a un collar con una correa enganchada o una correa. Hay gente, por ejemplo, que utiliza correas que ya de por sí generan presión en el cuello, tipo un slip, una cadena de ahorque, o de repente un collar plano con una correa enganchada. Entonces, la mayoría de perros que están por la calle no utilizan bien el collar ni la correa que están usando. De hecho, los que van con los perros no lo utilizan. Y para mí, el motivo principal es que, a ver, la correa no es algo que venga con el perro o que el perro sepa usar de forma natural o genuina. Es un invento del hombre para poder incluir al perro en un espacio social donde hay ciertas reglas que cumplir, donde debemos, en teoría, tener cierto control sobre los animales que estamos incluyendo a este estilo de vida humano, creado por humanos para humanos. Entonces, en ese orden de cosas, muy pocas personas hacen un proceso de condicionamiento a la hora de incluir un collar. Normalmente lo que se suele hacer, le ponen un collar al perro, el que sea, slip, cadena de orque, un collar plano básico que lleva el nombre del perro con una correa enganchada. Y lo que hacen es hacer alguna actividad con el perro, en la que el perro ya esté usando el collar sin entender qué es lo que esperamos de él. Y lo que suele ocurrir, ya para darte la palabra, Meli, es que el perro, por los intereses que tiene a la hora de que nosotros utilizamos el collar, es decir, si salgo a la calle, me llama la atención el perro que pasa por el frente, la persona que pasa por mi costado, los olores que hay alrededor, algún rastro que quiero seguir, tiene intención de conectarse con alguna de esas cosas y comienza a generar presión en el cuello. Y como no sabe, porque no hemos hecho un proceso en el cual le hemos enseñado a predecir ni controlar la presión que la correa genera, ni qué es lo que esperamos de él cuando hay presión, el perro rápidamente se habitúa a la presión y tenemos un montón de perros jalando la correa, habituados a la presión, sin ningún tipo de comunicación efectiva a través de ella con el dueño. Exactamente. Algo que queremos transmitir nosotros hoy es que hay que quitarnos la idea de que cuando un perro llega a nuestras vidas, o sea, yo recibo un cachorro, un perro joven o incluso adopto un perro adulto, hay que quitarnos la idea de que el perro debe saber caminar con nosotros. O sea, como bien dijo Carlos,
y bien lo dijiste, o sea, es un entorno humano. Si el perro llega a mi vida, yo no tengo por qué asumir que el perro camina conmigo. Lo que pasa es que sí se da en que hay perros que son súper tranquilos, que son súper low drive, que como que caminan con la persona sin ningún tipo de educación, porque ellos son perros tranquilos de por sí, pero la gran mayoría de perros, cuando empiezan a caminar con nosotros, caminan como animales. O sea, ellos van a ir a su ritmo, a su paso. Si quieren distraerse con algo que les llamó la atención, se van a ir para allá. No tienen un lado correcto, ellos se cruzan, porque justamente en ellos no está la naturaleza de que ahora tengo un dueño y ahora voy a caminar con mi dueño. O sea, ellos no lo ven así, o sea, ellos son animales. Ya no lo veo tan diferente del perro a la cabra. O sea, literalmente los dos animales, si yo no le enseño algo, el animal no va a entender. O sea, entonces necesito que entendamos, o sea, necesitamos darles a entender que el perro no viene a nosotros sabiendo caminar con nosotros y de hecho la gran mayoría de veces, sobre todo al inicio de cuando tenemos un perro que no está educado, etcétera, no lo hace por desobediencia, simplemente no conoce cómo caminar. O sea, no le hemos enseñado, no ha pasado por ese condicionamiento del que habla Carlos, de cómo es su caminata, cómo debe ser su caminata con nosotros, donde sea que viva con nosotros. Entonces, sí quería como empezar diciendo eso yo, porque muchas personas asumen que cuando reciben un perro y el perro camina feísimo, o sea, jala mucho de la correa, camina por todos lados, hay un tema de desobediencia. Cuando el perro está iniciando la vida con la familia, realmente es algo que el perro no conoce y que por naturaleza lo va a hacer desastroso para nosotros. Para ellos es normal. Tal cual. De hecho, podríamos continuar con lo que tú bien has dicho y estoy de acuerdo en cada una de tus palabras. Y podemos continuar mencionando qué es lo que ocurre de repente desde la percepción del perro, en la cabeza del perro, a la hora que nosotros adicionamos un collar, ¿no? Lo primero que ocurre es que, como hemos mencionado, es un proceso nuevo, hasta cierto punto antinatural, porque estamos añadiendo algo con lo que el perro no viene, con lo que el perro no ha nacido, ¿cierto? Para poder teóricamente conectarnos con él. Entonces, en el momento que nosotros adicionamos un collar o un arnés, porque también ocurre, el arnés genera presión, no en el cuello del perro, pero en otros puntos del cuerpo del perro, pero también genera presión, eso es inevitable. Que no quiera admitir eso es como que está negando que el sol sale por las mañanas, pero Así el es. arnés también genera presión. Entonces, en el momento que yo engancho una correa al arnés o al collar que yo escoja ponerle a mi perro, lo primero que va a ocurrir es que si mi perro se mueve o yo jalo la correa, va a aparecer presión en el cuello del perro o en el cuerpo del perro. Dependiendo de las características del perro, porque hay perros, y ahí podemos hablar un poco de la genética, hay perros que tienen un tipo de sensibilidad en esas partes del cuerpo que hagan que hace que tengan una respuesta sensitiva rápida. Es decir, yo adiciono presión y el perro rápidamente, por la presión que tiene en el cuello, está buscando cómo resolver la presión. De hecho, si algunos entrenadores nos conocen o están escuchando, perdón, el podcast, van a poder hacer un símil entre cómo se introduce el e-collar, entre cómo se introduce otros tipos de presión en el entrenamiento y ocurre lo mismo. Aparece la presión y si el perro es sensitivo, va a querer resolver rápidamente cómo lidiar o cómo apagar esta presión. Entonces, lo que debe ocurrir es que yo, a través de señales que he construido previamente o utilizando el lenguaje natural del perro, que es el lenguaje corporal y el movimiento, lo ayude a resolver cómo desaparecer esa presión. De repente, si yo jalo la correa hacia acá o adiciono presión hacia este lado, con mi cuerpo, lo ayudo al perro a entender que tiene que moverse hacia el lado donde yo estoy. Le estoy dando información con mi cuerpo. En el momento que eso ocurre, la presión desaparece y eso se llama refuerzo negativo. Eso es lo que debería ocurrir al momento en el que yo introduzco un collar en la vida del perro. Adiciono presión, lo asisto para que sepa resolverla, dar la presión o apagar y el perro rápidamente cómo funciona. No sé si quieres adicionar algo en este punto. Sí, o sea, totalmente. Una de las cosas que nosotros hacemos todo el tiempo es enseñarle a los perros a pasear junto a las personas.
Y el mayor problema que encontramos es justamente que el perro, cuando le pones la correa, el collar, arnés, lo que sea, y no entiende lo que es esa presión, no sabe cómo resolverla, terminan hasta acostumbrándose a ellas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como entrenadores es revertir eso, porque el perro es el típico que uno lo saca a pasear y se va jalando de lo que sea, apretado del arnés, del collar, y no le importa. Tenemos que revertir eso de ahí y tenemos que enseñarle al perro que esa presión ya tiene que resolverla de otra forma. Y eso se convierte en un reto porque muchas veces, como decía Carlos, hay perros que son más sensitivos, más fáciles de trabajar con eso porque quieren resolverlo rápido. Hay perros un poco más resistentes y que no les importa realmente sentir ningún tipo de presión. Ahí es una de las herramientas de trabajo. El Broncollar, el E-Collar nos vienen a ayudar porque si no tenemos como variedad de herramientas que nos puedan permitir enseñarle al perro a manejar esa presión, nos podemos demorar más o hasta cierto punto vamos a quedarnos estancados en el entrenamiento. O sea, no vamos a conseguir a la larga algo que le beneficie al perro porque nadie quiere ahorcar a su perro. Esa es la realidad. Nadie quiere ver a su perro ahogado y nadie quiere tampoco salir con el hombro dislocado a pasear a su perro. Entonces siempre queremos, digamos, resolver esa parte. Algo que iba también a agregar, que justamente creo que la gente debe ser consciente de que cuando recibe un perro y le pone una correa, un collar, lo que sea que vayan a usar para caminar, obviamente lo mejor es contratar a un entrenador, pero si obviamente no lo contratan y no quieren guía en ese momento, generalmente el problema más, o sea, el problema se da y el problema ocurre cuando ellos empiezan a pasear al perro y dejan que avance con esa presión. Ya no sé si quieras acotar sobre eso. Dejan que avance y dejan que la presión se mantenga en su cuello o en su cuerpo. Wow, Ese es el mayor tal problema cual. que tienen las personas. Sí, de hecho, como decía Meli, ¿no? El camino para que el perro entienda la correa es el que hemos descrito de forma básica, tiene sus variables y ya cuando entrenas a un perro, ocurren cosas que hacen que a veces lo asistas de otras formas. Pero muchas veces, dependiendo también del perro, cuando no hay un condicionamiento previo y el perro no es muy sensible, a la presión de la correa rápidamente crea habituación. Es decir, para el perro es indistinto, llega un punto en el que es indistinto cuando hay presión y cuando no hay presión. Y ocurre lo que acaba de describir Meli, ¿no? Que el perro comienza a direccionar su cuerpo por la intención que tiene de ir hacia algún lugar o simplemente caminar y siente la presión en el cuello y se acostumbra a ello. Entonces eso hace que después cuando el dueño quiera comunicarse para cosas básicas, pedirle que se siente, que se mueve, que gira la cabeza, y ya si hablamos de problemas conductuales como la reactividad o situaciones que yo necesito comunicarme con mi perro, uno de los canales principales por donde me voy a tener que comunicar es a través de la correa. Pero si la correa para el perro no es un medio de comunicación, sino un sistema de contención físico, va a ser imposible que yo pueda comunicarme a cualquier nivel con el perro en cualquiera de estos contextos en los que necesito que mi comunicación sea efectiva. Y claro, en un paseo normal en el que el perro te jala a olfatear es más manejable, pero si estamos hablando de reactividad, agresión, ya estamos tocando otro terreno que se vuelve mucho más difícil para el perro de resolver y ustedes de manejar. Entonces, no sé si quieras hablar, Carlos, de los problemas más comunes por los que se dan ese tipo de jalones. O sea, yo ya mencioné el primero que es, ok, yo dejo que el perro simplemente se acostumbre, ¿ya? Pero también hay otro tipo de cosas que se dan en el entrenamiento, o bueno, en la vida del perro, que permiten que este perro continúe con esos jalones, ¿ya? Y que muchas veces tienen que ver los dueños. Sí, tal cual. O sea, dentro de las cosas que, como tú mencionas, Meli, que hacen que el perro jale de esta forma, tiene que ver con el mal uso del collar. No hay un condicionamiento previo, pero también lo que ocurre comúnmente durante el paseo y todo lo asociado a los momentos en los que yo uso la correa. Acuérdense que una de las formas en las que aprenden los perros es por condicionamiento clásico. ¿Ok? Entonces, Asociaciones. lo que suele ocurrir por asociaciones, exacto. Entonces, lo que suele ocurrir es que todo el tiempo los perros están asociando cosas.
y asociando estados emocionales a locaciones, a personas, a distintos estímulos. Y una de las cosas comunes es que nosotros, involuntaria e inconscientemente seguro, asociemos el uso de la correa, la aparición de la correa, con un estado emocional de excitación o de ansiedad. Entonces, esto, para esto influye un montón de cosas, pero comúnmente, sin mala intención, muchos dueños lo que hacen es cargar de excitación la hora del paseo. Es decir, cuando mi perrito ya le pusieron todas sus vacunas, no sé, tiene 3 meses y medio, y yo voy a salir, yo mismo contribuyo a generar un escenario en el que la excitación sea predominante. Entonces, por ejemplo, ¿no? Le digo a mi cachorrito, vamos a salir a caminar, y mi perro al toque identifica que yo voy a agarrar la correa y desde ese momento se comienza a dar vueltas, se para en dos patas en mis rodillas, así en dos patas yo le engancho la correa y claro, yo, sin muchos conocimientos, pero con buena intención, estoy mm, o pienso que mi perro está saliendo feliz al paseo, ¿ok? Entonces, y Claro. ciertamente hay unas dosis de felicidad en el perro, pero que rápidamente se convierten en sobreexcitación y que rápidamente cuando tu perro ya no tiene 2 meses y medio y pesa 10 kilos, sino tiene 6 meses y pesa 20, 35 o 40 kilos, esas dos Ujú. patitas en tus rodillas, esas vueltas compulsivas, ya se exacerbaron, ya no son tan tiernas y eso a nivel externo, pero a nivel interno, tu perro, incluso a nivel neurotransmisor, hormonas, ya no hay dopamina, oxitocina, sino muy probablemente haya estrés, haya cortisol y adrenalina. Es decir, tu perro está más estresado y sobrebordado emocionalmente que feliz. Entonces, eso es el caldo propicio para que tu perro claramente, ni bien le enganches la correa, te jale hacia la puerta como loco y toda la caminata sea así y se habitúe nuevamente a lo que estamos hablando, que es el tema principal, resistir, tolerar la presión de la correa eh, sin tener ningún tipo de respuesta. Entonces eso es una de las cosas que suele contribuir a que el perro crea habituación, la presión, ¿no? Y a los collares que utilizamos. Ustedes tienen que entender que para el perro salir es novedad. Es lo mejor que le pasa en una semana o dos. O sea, para ellos salir es como salir de la cárcel, ¿ok? Entonces, obviamente, si mi perro no sale nunca y tiene una oportunidad de salir a hacer su vida, a ser perro, se va a volver loco. O sea, lo primero, lo último más importante vamos a hacer nosotros. Lo más importante para él va a ser olfatear, correr, jugar, perseguir la hoja, perseguir el palo. Claro, nosotros nos borramos del mapa y el perro va como loco jalándonos, pero a ver, la raíz, sí, obviamente, efectivamente, ahí se crea un problema de la presión, pero la raíz de los jalones del perro, de que el perro jale, es que el perro no cumple sus necesidades. Entonces, yo no puedo esperar, y esto es como también una recomendación para quienes no sacan mucho a su perro y tienen el problema de que jalan el paseo. Yo no puedo esperar que mi perro se comporte de maravilla cuando sale si nunca lo saco, porque cuando sale es lo mejor que le ha pasado y obviamente va a estar emocionado de conocer todo, de ver todo, de olfatear todo. Obviamente va a jalar, o sea, el nivel emocional del perro está por los cielos y va a ser más difícil para nosotros como dueños y para un entrenador también, al inicio sobre todo, poder manejar esa correa de forma correcta, porque para el perro todo es lindo afuera, o sea, todo es diversión. Lo más recomendable que ustedes pueden hacer es primero lo primero, tener en cuenta las necesidades del perro. O sea, si no quiero que jale la correa, ok, primero voy a empezar sacándola a caminar y hacer ejercicio como debería. Ahora, obviamente, y hay un tema ahí que podemos tocar, Carlos, es una bolita de nieve, porque a veces sacarlo es que me jale el hombro y me bote al suelo. Entonces lo dejo de sacar porque es un estrés sacar a mi perro. No quiero sacarlo porque me accidento o porque no quiero sufrir con el perro en el paseo. Lo saco menos. Como lo saco menos, el perro se llena de ansiedad y cuando sale, sale con todo eso cargado. Y obviamente otra vez estoy yo ahí jalada de la correa diciendo ya no lo quiero volver a sacar otra vez porque ya otra vez más se volvió loco afuera. Es una bolita de nieve que se va creando cada vez más y por eso es importante que ustedes intervengan como dueños y llamen a un profesional.
O sea, para eso estamos nosotros, porque si el perro está encerrado, o sea, no vas a conseguir nada. O sea, lo más importante es que el perro primero salga y que si tenga que pasear bien, tengas el acompañamiento profesional para que puedas pasearlo bien y que puedas salir todos los días. Como entrenadores, creo que la recomendación siempre es que traten de no minimizar este tipo de cosas cuando las empiezan a identificar. Es decir, cuando yo salgo a la calle y mi perro ya jala la correa, no es normal. O sea, no normalicen que el perro vaya caminando jalando la correa. Ojo, que es distinto a que vaya adelante. No estamos hablando de que vaya adelante, atrás, de nosotros, que eso lo podemos conversar en otro tema, Mm. en otro podcast, sino de que me jale la correa. Entonces, en el momento que tu perro comienza a jalar la correa ya de forma permanente o incluso compulsiva, es algo que no debe ocurrir. Ningún perro con ningún tipo de collar debe jalar el collar que tú le estés poniendo. Primero, porque no es la forma en la que se debe usar. Y segundo, porque muy probablemente en el largo plazo pueda generarle un daño físico al perro. Un perro que está todo el tiempo con presión en la zona del cuello, así no sea la tráquea, le puede generar algún tipo de alteración a nivel físico. Entonces, lo primero que hay que hacer es no normalizar eso. Lamentablemente siento que se ha normalizado. No es normal que el perro esté caminando, ahogándose, ni los pitbulls, ni las razas que sean. No es normal. Es, El perro no lo está pasando bien, definitivamente. Y no es... Por eso muchas personas, como está normalizado el que los perros utilicen los collares así, no quieren utilizar. A mí me pasa continuamente que cuando hago evaluaciones, los dueños suelen tener de forma inicial rechazo hacia que sus perros utilicen un tipo de collar en el cuello. ¿Por qué? Porque claro, han visto en la calle que los perros caminan con el collar ahogándose o por ahí han tenido alguna claro. experiencia con un entrenador en el que les han dicho, que le han dicho al dueño que en el momento que el perro haga algo malo hay que ahorcarlo. Entonces también reaccionan o relacionan, perdón, el collar en el cuello con el ahorcamiento, ¿no? Con obstruir la circulación de oxígeno del perro, que tampoco es algo que debe ocurrir, ¿no? A menos que, no Es. sé, que un perro esté atacando a otro y que no lo suelte y que tengas que utilizar esa técnica para que pueda soltarlo. Si no es ese caso, no tiene sentido que eso sea así. Entonces, muchas personas tienen como referencia eso y dicen, claro, yo no quiero que mi perro camine por la calle ahogándose o no quiero asfixiar a mi perro. Ujú. Pero muchas veces cuando estoy viendo Wallace, me pasa que mientras hacemos la evaluación, los perros pasan con los entrenadores. Cuando la evaluación es presencial, los dueños ven todo el tiempo cómo caminan los perros. Durante una hora de evaluación pasan alrededor de no menos de 8 perros. Y ven los dueños cómo pasan perros con collar en el cuello y el 99% del tiempo ese collar está sin presión. El perro no siente presión en el cuello. Y en el momento que hay presión es porque hay una comunicación sobre el perro que el perro entiende, que es de segundos y que rápidamente resuelve porque la herramienta está bien condicionada. Eso les permite como que hacerse una idea nueva, mejor, de cómo se debería usar un collar en el cuello. Y de hecho, todos los perros que están en la calle que utilizan un collar en el cuello, idealmente deberían usarlo así. No es normal que los perros se ahorquen, no es normal. Así es, no es normal. Justamente que tocas ese tema, efectivamente la gente se resiste al tema del collar de cuello. Para mí, creo que para ti también, para mí supera el manejar el cuello del perro sin lastimar, ¿ya? Supera mucho la comunicación, o sea, es una comunicación mucho más efectiva que el arnés, ¿ya? Pero ninguno, ni el arnés ni el collar, deberían ir con presión. O sea, eso es algo que tenemos que aclarar, porque si bien es cierto, muchos perros caminan presionados, ninguno debería llevar presión, o sea, ni el arnés ni el collar. El arnés causa daño en toda esta parte del cuerpo del perro y obviamente si es de cuello, causa un problema en la tráquea. Entonces, eso no es natural. Justamente ahí es donde nosotros como entrenadores tenemos técnica para poder enseñarle al perro a caminar mejor. En algunos casos, como decía Carlos, es más sensible, fácil de revertir este tema de la presión, cambiando una herramienta o algo así. En otros casos nos demoramos un poco más, pero justamente por eso tenemos una gama de equipos, porque nosotros lo que queremos es al final que el perro resuelva la presión, o sea, que ellos cuando caminen con nosotros
no tengan ningún tipo de presión, ¿ya? No queremos eso. Por eso es que justamente buscamos diferentes herramientas que no lastimen, que se pueden ver feas. Por ejemplo, el prong collar se ve horrible, pero no lastiman. Entonces lo que queremos es que el perro al final pueda caminar de una manera más adecuada con nosotros, porque ellos, acuérdense, sus perros viven en una sociedad humana, no viven en la selva. Y en muchas situaciones urbanas, el perro debe caminar con nosotros porque obviamente hay gente alrededor, no podemos dejarlo como sea porque hay carros, hay otros perros, entonces hay un montón de modales que nosotros como entrenadores enseñamos y uno de esos modales es caminar apropiadamente con una correa, con el objetivo de que el perro no se lastime, sea cual sea el equipo que use, o sea un prong collar, un e-collar, lo que sea, no se lastime, y dos, que el perro pueda vivir en sociedad y pueda acompañarnos a diferentes lugares. Y si nos va a acompañar a diferentes lugares, tiene que comportarse bien. Si tiene que comportarse bien, va a saber caminar bien. Que es diferente, y como decía Carlos, a decir que el perro nunca puede ir adelante tuyo, que es lo peor que puede pasar, o que nunca puede ir atrás. Eso es otra cosa, eso es otro tema. Acá estamos hablando simplemente de poder caminar sin ningún tipo de daño en su cuello o en su cuerpo. Sí, de hecho, justo con Meli, cuando estábamos planeando conversar acerca de este tema, estábamos poniendo sobre la mesa si lo anexábamos a este otro tema que acaba de comentar Meli, que es, podemos plantearlo como pregunta, ¿no? ¿El perro debe caminar a mi costado? ¿Por qué debe caminar a mi costado? ¿Por qué no puede caminar adelante? ¿Está mal que camine adelante realmente? ¿Por qué estaría mal? Es decir, eso es un tema bastante interesante, del cual también podemos desprender bastante subtemas o información. En este podcast o país, digamos, del tema que estamos tocando, no es ese. No estamos hablando de por qué el perro debe caminar al costado o enseñarle a caminar atrás, al costado tuyo, sino el mal uso del collar o de la correa. Porque la mayoría de perros actualmente, así como, como ahora la reactividad es un mal pandémico, me parece que Ujú. otra cosa súper común y notoria actualmente es que los perros utilizan muy mal los collares o las correas que implementamos. Total, es lo que más se ve, es lo que más se y es muy común, como les decimos, no es normal ver a una persona jalándose del perro. O sea, la mayoría de perros que salen así están muy ansiosos y uno lo confunde con felicidad, pero realmente es mucha ansiedad y a veces nervios. No lo confundamos con que el perro está disfrutando, porque realmente ahí no hay disfrute, hay una desconexión completamente de su dueño, de su tutor, y no hay comunicación y no hay nada que ahí llegue a un punto medio. No sé si quieras tocar ese tema que mencionaste ahorita o lo prefieres dejar para otro episodio. Podemos podemos cerrar comentando algo pequeño acerca de lo que tú piensas y lo que yo pienso y lo ampliamos en un siguiente episodio. ¿Te parece? Listo. A ver, te planteo la pregunta primero Ya. y coméntame tú qué piensas acerca de eso. ¿Está mal que el perro, que un perro, que tu perro, que el perro que entrenes, el perro de la señora de la esquina, de tu prima, camine delante de ella y que tú estés atrás? Ok. Mm, Yo creo que no está mal dependiendo del estado mental del perro, de cuál es el estado mental del perro en la caminata. Lo que sí creo también es que el perro camine al lado tuyo o un poquito como que siguiéndote beneficia un montón, ¿ya? Pero no, yo no condeno que alguien que tenga un perro muy noble, muy volado, que no le importe nada, o de entrada que se haga entrenado, que ya esté entrenado y le valga cualquier estímulo de afuera y esté conectado con su dueño, a mí no me importa que vaya adelante. No lo condeno, siempre y cuando el estado de mental del perro sea correcto. Eso es lo que yo opino. Sí, 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 tal cual. O sea, como te digo, en el otro podcast fue, pero sería mm, algo, es evidente que hay perros en la calle que caminan delante de sus dueños sin jalar la correa, ojo, porque sería otra cosa que el perro camine delante jalando la Exacto. correa. Ahí sí hay un Claro, es problema. diferente. Ajá. Tal cual, que es justo lo que acabamos de hablar. Pero
Es innegable que hay perros en la calle, que existen perros, ustedes deben conocer perros o salen y ven perros así, que caminan, no sé, medio metro delante de sus dueños, no jalan la correa y tú ves que lidian con el entorno muy bien, que tienen un buen estado mental, como dice Meli, Ujú. que si el dueño les da alguna indicación, el perro es receptivo, voltea, la escucha y la sigue, o la mayoría de las indicaciones, tampoco tiene que ser un perro súper entrenado perfecto. Y el perro vive toda su vida así, y no reacciona con perros, y no se le tira encima a las personas cada vez que pasa alguien, no se coge cosas del piso, y va muy bien. Existen esos perros y ocurre, y el Listo. perro tiene una buena relación con el dueño, y no es reactivo, y ocurre, y pasa, y no tiene nada de malo. Sí es importante entender por qué nosotros como entrenadores les pedimos a los perros que caminen a nuestro lado. Habiendo dicho lo anterior, los perros que entrenamos, normalmente ustedes ven que le pedimos al perro que esté a nuestro costado. Y eso tiene un porqué y de hecho lo podemos dejar ahí para conversarlo en el siguiente podcast. A otro episodio. Así que yo creo que sí. Bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio. ¿Qué podemos concluir? Acuérdense, el perro va a caminar sin entrenamiento nuevo en sus vidas. Por naturaleza va a caminar como le da la gana, porque no sabe caminar con ustedes. Por lo tanto, no te está jalando por desobediente en ese momento, sino porque simplemente es un animal. Y ustedes lo que deben hacer, como conclusión, como dueños y tutores, si tienen un problema, ¿ya? De que mi perro me jala, que es lo más común, buscan ayuda profesional, porque hay un problema con la presión en el manejo de la correa, sobre todo. Es el manejo de la correa y la presión del manejo de la correa. Ese es el principal motivo y ha habido, tiene que haber, o sea, cada perro tiene un historial, ¿ya? De por qué lo hace. O sea, hay más motivos, pero es importante que busquen ayuda profesional si se vuelve inmanejable para ustedes, o sea, que ya no lo pueden manejar más. Tal cual, como dijo Meli. Creo que hemos hecho, siempre acá tratamos de hacer un resumen porque Meli y yo podíamos ampliar en cada uno de esos temas y extendernos y de hecho con nuestros clientes, los que han trabajado con Meli, los que han trabajado conmigo, en algún momento saben que cuando ya haces una sesión con un dueño, ampliamos en esto que hemos mencionado acá y sobre todo damos ejemplos prácticos que siempre a la hora de trabajar con un perro hace la diferencia, ¿no? El escuchar o el ver algo es la primera parte y es importante porque la información tiene que estar, pero después la parte práctica es doblemente importante porque cada perro es un mundo, es un individuo distinto con sus características. Y si bien es cierto, de forma general todos aprenden igual, o sea, la base de aprendizaje, como en nosotros los humanos, es la misma, cada uno es distinto. Entonces el trabajo uno a uno con el perro siempre hace la diferencia. El poder estar con el perro y trabajar con el dueño. Y esto que hemos hablado ahorita, por ejemplo, condicionar una correa a la hora de llevarlo a la práctica, tiene mil variables que hacen que tus conocimientos y tu experiencia puedan ayudar al perro a asistirlo, a resolver y al dueño también lo que está ocurriendo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en persona. Y Meli lo debe haber hecho con más de 500 perros, yo también. Y en este podcast tratamos de transmitirles un resumen, lo más importante, lo que consideramos que es el primer paso para que ustedes comiencen a ver estas cosas de forma distinta. Exactamente. Y los dejo con una última también pregunta para el otro tema, el tema que vamos a hablar de esto de por qué el perro, por qué enseñamos a que camine con nosotros. También les meto ahí esa pregunta. ¿Por qué el perro me jala a mí y no al entrenador? Y eso lo vamos a poder conversar también en la siguiente. Sabe caminar, pero me jala a mí y al entrenador no. ¿Por qué? Lo vamos a conversarlo también en la siguiente. Genial. Yo me quedo, quiero ver ese Chéverísimo. siguiente capítulo. Tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, les De todas agradecemos un maneras. montón por haber estado aquí. Es un capítulo corto, pero esperamos que les haya ayudado un montón. No se olviden de ponernos like, de seguirnos, de recomendarnos, de seguirnos en redes sociales, YouTube, Instagram.
ponernos like en Instagram y también en YouTube y siempre enviarle esto a alguien que lo necesite. Tal cual. A ese amigo que ha normalizado que su perro se ahorque mientras camina, mándele este podcast. Mándenlo, mándenlo. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Listo. Acá nos despedimos desde Barking the Truth y nos veremos en una siguiente ocasión. Que estamos ya, Listo, si nos ven gracias. las Chao, caras, chao. estamos cansados de trabajar. Estamos muertos hoy día, discúlpenos. Estamos muertos, pero Ya, hemos venido a cumplir. Así que así nada, es. gracias. Chao, cuídense. Gra- Gracias a todos, chao, nos vemos.